familia y bienvenidos a la parte final de Para mi amor abandonado. Espero hayan disfrutado muchísimo de esta historia. Pero bueno, pónganse cómodos que comenzamos. Al momento Urus saludó cordialmente a los insectos esos y les informó que los duques están actualmente en un banquete con los antiguos sacerdotes y médicos invitados por la señora de la casa. Pero ni modo, a pesar de que los duques la estaban pasando genial, Urus no tuvo de otra que correr a informarles a los duques que el príncipe heredero y su peoresnada de esposa habían llegado a verlos y no querían verla a ella, sino solamente a Kael. Y como es algo importantísimo, Hestia no dudó en dejar al doctor del ducado a cargo de la reunión. Y así lo dejaron al pobre sin saber qué hacer o qué decir, y claramente todos querían saber qué pasó. Por otro lado, Kael y Hestia fueron corriendo a recibir a sus majestades y encontraron a Helios fuera del salón. Tal parece que la saltamontes rosa quería un momento a solas para prepararse. Para Hestia, esto era de mal gusto, llegar a verlos sin previo aviso. Pero Helios le contó que Diana tenía pensado hablar con Kael luego del consejo, pero él se fue temprano. Pedía disculpas, pero quería rogarles un favor, que esta vez solamente Kael hable con Diana. Hestia odiaba esto. Pero al ver que Diana está desesperada, sabe que viene a disculparse, aunque para Hestia ya era tarde, pues ella viene a pedir perdón luego de prácticamente ser derrumbada. Y en eso Kael le dijo que hablara con ella y le pedía a su bella que no tema. Nada ocurrirá, aunque Hestia sí tenía miedo de que luego de escuchar sus disculpas, él se enamore otra vez de ella. Mientras tanto, la odiosa de Diana estuvo pensando en la determinación de Hestia de ahora ser duquesa cuando antes solo era una plebeya, aunque es igual a Diana, que pasó de plebeya a santa y de santa a princesa heredera. Sin embargo, ahora notaba que Hestia, quien pudo gozar de fortuna y vivir cómodamente, no ha cambiado nada en la mansión, y ahora sí pensaba que quizás ella realmente ama a Kael. Creo que es muy obvio que sí. Pero al analizarlo una y otra vez, la muy bruta concluyó que seguro Kael no ama a Hestia, porque él la ama a ella. Siempre ha sido así. Ella es su dueña. En eso Kael ingresaba, y al verlo también notaba que ella y Helios estaban pagando el precio de haber orillado a Kael a la muerte. Y quizás ellos ahora son un mal que merecen la muerte. Pero en eso empezó con su showcito. Se arrodilló ante él suplicando perdón, y entre llanto admitía haberle causado tanto tormento. Decía que nunca supo que él sufría de esta manera, y lo peor es que no le había pedido perdón antes. Sin embargo, Kael no es un tonto, y preguntó si acaso le sorprendió tanto su acusación. Pues si es por eso, sus disculpas no parecen sinceras. Diana lo negó obviamente, y confesó que antes creía que utilizar medios inmorales para fines nobles eran justificables, pero ahora sabe que no es así, aunque en eso se dio cuenta de que esto no es lo que quería decirle, y volvía a pedir perdón. Pero antes de que continúe con su show, Kael la frenó, pues para él sus disculpas ya no tienen importancia. Entendía que ambos actuaron según su propio sentido de la justicia. En realidad, ninguno está equivocado, así que no debe disculparse con él, y le pedía que se cuide en su regreso. Diana obviamente quería algo más con esto, y la muy pendeja le gritaba que ella aún siente algo por él y quería que él regrese a ella como antes, y ahí sí cavó su tumba, pues la muy pendeja pensaba que tras sus disculpas él regresaría como su lamebotas, y Kael furioso le pedía irse antes de que se le agote la cortesía. Y por si no le quedó claro, él ama a su esposa tanto o más que a su propia vida, y era una pena que ella no ame igual a su pareja. Con esto salía dejando a Diana peor que antes. Helios, al ver a su esposa derrumbarse, entró corriendo a verla, y claro, Kael muy altivo pidió a Urus que lleve a los invitados a su carruaje. Mientras tanto, Hestia quería saber si Kael está bien, pero él le dijo que en el camino le contara a él por qué ella está así.
Tras contarle un poco, Hestia gritaba que eso no fue una disculpa, sino una excusa, pues solo después de destapar la corrupción del templo es cuando viene a disculparse. Así que para Hestia sus disculpas no servían. Pero quería saber qué opina Kael. Y bueno, él estaba desconcertado, enfureciendo a Hestia, pues era obvio que Kael no podía aceptar esas disculpas, aunque él le contó que le dijo a Diana que no debía disculparse con él, pues ya lo ha hecho varias veces y es suficiente. Además, quería dejar el pasado atrás, pues Hestia ahora es más que suficiente para él. Sin embargo, Hestia había trabajado como loca para hacer que esa mujer se arrepienta de verdad, y hoy lucía frustrada. Le decía a Kael que no tiene por qué aceptar esas disculpas insinceras, y Kael se asombraba. Estaba por decirle algo cuando en eso el doctor salía desesperadísimo a buscarlos para que regresen al banquete, y así juntos regresaron, aunque Kael lucía desorientado. Con los días, dado al informe que se presentó contra el templo, todo el mundo empezó a ver al templo con malos ojos. Se supone que el templo debe ser puro e incorruptible, pero habían usado el dinero del pueblo en beneficios propios, y ahora sabían que el templo ya no estaba del lado del pueblo. Y quien se llevó la culpa de la corrupción del templo, pues fue a Diana la iguana. Ahí es que rimaba. Bueno, y ella sí se culpaba, aunque a la vez se decía a sí mismo que no, que ella no hizo nada. Pero como fue ella quien llevó a los sacerdotes del templo a su lado cuando se convirtió en princesa heredera, pues se vio esto como una revelación de poder. Además de que la muy boba expresó descontento por la distribución de jabón entre los plebeyos, aunque por su suerte no pusieron en el informe que Diana se negaba a repartirlo gratuitamente. Pero así, todo el pueblo que una vez la amó se avergonzaba de haberle dado su apoyo, y ahora se quedaba atrás su imagen de santa, pues mientras más se confía en alguien, más doloroso es ser traicionado. Y así el mundo terminó dándole la espalda a Diana. Con los días los nobles no tardaron en reunirse y considerar solicitar formalmente la abdicación de la princesa. Y hoy la condesa Iriné les aclaraba que es el momento, ya que el sentimiento de traición es candente. Y por supuesto, Hestia esperaba esto, que Diana regresara al lugar que corresponde, pues para Hestia debía pagar por su ingenuidad, la que llevó a Kael a su muerte. Y quería que ella sienta la desesperación y la soledad de ser abandonada por aquellos que creían en ella. Quizás así pueda comprender el dolor que le había causado a Kael. La condesa Iriné le contaba a Hestia que si el duque Kael los apoya con la abdicación de la princesa, seguramente el emperador no podrá resistirse. Y bueno, Hestia solamente pensaba hablar con Kael y apoyar su decisión. Pero en la noche, Kael le dijo que él no desea que Diana sea destronada. Hestia no lo podía creer. No sabía el por qué de la nada llegó a decirle esto en la noche. Si hace unos minutos todo parecía normal, pero antes de dormir llegó a decirle esto. Le preguntaba si es verdad que realmente desea esto, y él sin dudarlo dijo que sí. Confesaba que quiere permanecer neutral hasta el final, porque despojar a un miembro de la realeza de su título debilitaría la autoridad del trono. Pero cuando pensaba hablar sobre lo que siente, recordaba el cómo actuó ella, y hoy la veía de nuevo así, frustrada, preguntando si piensa salvarla. Kael al verla así intentaba explicarle, pero Hestia aún no podía creer que él en verdad la perdonó tras una disculpa tan superficial, tan vacía. Enloquecía. Y Kael le recordaba, Helios y Diana se disculparon por lo indiferentes que fueron con él, todo gracias a que ella hizo que ellos lo vieran, y por eso ya no guarda rencor en su corazón. Ahora solo quería que Hestia y él sean felices, pero Hestia aún quería más, mucho más. Y ahora sí, perdiendo la razón, gritando le dijo que no puede hacerlo, no puede disculparlos, porque ella lo ha dado todo por él. Kael solo quería que ella se tranquilizara, pero guardándose palabras le dijo que si en verdad es lo que ella desea, ya no mencionará el tema, pero debía entenderlo, que también lo hace por ella. Y aunque Hestia se calmó, estaba confundida. Alejándolo, le pidió que se fuera. Kael accedió y tras dejarla sola, Hestia se puso a llorar, porque por más que lo intente una y otra vez, este mundo aún giraba en torno a Diana, un mundo donde todos existen por ella, y al final ella no era
más que un extra en esta historia, aunque ni eso, porque recordaba que ella solo era un lector poseído por este mundo, así que realmente no hay lugar para ella en este mundo, y acercándose al balcón consideró alejarse de esta miserable historia, pero en eso Kael la sujetó. Estaba asustado, pensaba en que ella se iba a lanzar de ahí, y recién Estia se daba cuenta de lo que pensaba. Kael la abrazó desesperado y cayendo juntos no la soltaba. Estia suplicaba que la suelte, porque en este momento ella no quería ver su rostro. Pero así Kael recordó la primera vez que la vio. Ella irrumpió en su finca con la intención de salvarlo. Al principio, ella no significaba nada para él. Quizás lo único que sentía por ella era curiosidad. Pero de un momento a otro, sus ojos empezaron a seguirla y se dio cuenta de muchas cosas sobre ella. Y llegó a preguntarse exactamente cuándo se enamoró de ella. Pero tenía miedo. Ella llegó a él con su deseo ardiente de vengarse de Diana y Helios, y lo soportaba todo por él. Pero tras dejarla hoy empezó a temer de que cuando consiga lo que desee, va a desaparecer. Pues gracias a ella, él ya no sentía nada por Helios ni por Diana. A la única que necesitaba en su vida es a ella. Fue por eso que decidió regresar por ella. Quería que ella entienda esto, pero todo acabó mal. Estia solo le suplicaba que se fuera, que la suelte. Pero él, que una vez ya perdió algo valioso, no quería volver a perder algo aún mucho más valioso, y llorando sabía que no supo comprenderla, y llegó a decirle algo imperdonable, que no deseaba que esa Diana sea destronada. Aunque por fin hablando le dijo que se equivocó y juraba hacer lo que sea por ella. Estia, enojada, no sabía qué hacer con sus palabras. ¿Por qué ahora le dice esto? Pues ya sabe que él no desea venganza. Entonces, ¿qué se supone que ella debe hacer ahora? Estia, más que odio por los protagonistas, tenía miedo. Sin su plan de venganza, entonces, ¿cuál es la razón de seguir en este mundo? Pues solo por él, por su verdadero amor y favorito, es que ha soportado todo en este mundo, su soledad y la incertidumbre de no saber si volverá a su mundo, y ahora se sentía perdida y sin saber qué hacer a continuación. Ella deseaba vivir en este mundo, vivir feliz junto a él, pero sabía que es imposible. Pronto, este mundo la dejará ir, porque esta no es su realidad. Esta es solo una historia de una novela, y Kael no es más que un personaje más de esta novela. Kael, levantándose, le preguntaba si acaso es necesario siempre tener un gran propósito para seguir viviendo. Pues si es así, ¿qué hay de disfrutar su comida favorita, soñar sueños cálidos, pasear por lugares con hermosos paisajes, viajar con la persona que más te ama en este mundo? Y la verdad es que Estia deseó esto antes de volver en el tiempo. Así que Kael le preguntaba hoy, ¿no podemos simplemente vivir así? Estia solo lloraba, mientras que Kael le recordaba. Ella pidió ser su esposa por su bien, pero esta vez quería ser su verdadero esposo por ella. Estia tenía delante de ella a alguien que lloraba por ella, que le tiende la mano, y se preguntaba si ese calor que siente es parte de una simple novela. Quizás si acepta este mundo como real, pueda vivir aquí. Y Kael finalmente confesaba que desde el momento en que ella salvó su vida le perteneció a ella. Cada respiro y cada segundo de vida la vive por ella. Así que quería vivir por la persona que ama, por quien es su favorita por encima de todo. Y Estia se preguntaba, ¿qué pasará si admite que lo ama? Llorando sufría, porque quería que esto sea su mundo, un mundo real. Pues ahora que ha encontrado lo que es el amor, ¿dónde podría vivir sin él? Y Kael agregaba, Estia, yo te amo. Ella también le dijo que lo ama. Además, él es el único propósito de su vida, lo más precioso que cualquier otra cosa, su querido Kael. Y ahora sí, sus angelitos sabían que finalmente todo está hecho. Ahora lo que menos quería es irse de este mundo. Quería vivir junto al hombre que ama, y le aclaraba que ni loca lo dejaría, y menos después de conocerlo. Pero tenía miedo que tras cumplir con su propósito, ella sea regresada a su mundo. Pero quizás, si no logra su propósito, es decir, si no destronan a Diana, ella podría quedarse aquí. Pero aún tenía miedo. Si antes lloraba por su deseo de volver a casa, ahora ya no quería irse, y rogaba que si existe un Dios, sin importar que la haya traído sin avisar, le pedía que le permita quedarse junto a Kael. Y de golpe, Estia se desvanecía, quedándose inconsciente en los brazos de quien más la ama.
Esta historia continuará de inmediato. Por otra parte, ya Diana, la iguana, Ya cabrón, hable bien. Ya dice. se enteró que Hestia se desmayó y veía a Helios angustiado, pues él sabía que ella tuvo una enfermedad antes de la regresión. Pero en eso vio a Diana feliz, quien con cara de malvada decía que por fin está recibiendo lo que merece. Palabras que odió Helios. Le pedía a Diana no hablar así, pero Diana estaba feliz porque finalmente Hestia está siendo castigada por Dios. Y obviamente Helios no podía creer que ella piense así, pues luego de ser rechazada completamente por Cael, Diana la iguana pasó llorando día y noche. Incluso hablaba sola a menudo, parecía estar loca. Y hoy se regocijaba al saber que Hestia está siendo castigada por haberle quitado todo. Helios estaba aturdido con ella. Pensó que realmente Diana admitiría que se equivocó, y no. Incluso deseó que aunque ella ya no tiene poderes divinos y no es una santa, pudieran ellos dos ser felices. Pero viéndola así, sabía que es imposible, y prefirió ignorar sus estúpidas palabras. Diana furiosa le reclamaba por preocuparse por otra mujer frente a su esposa, pero Helios ya no quería gastar energía explicándole las cosas a esta tonta. Y Diana furiosa preguntó: «¿Piensas que es mi culpa, verdad?» Pero Cael jamás diría eso. Quizás debía haberlo elegido a él y no a ti. Calma, mija, calma. Y ahora sí agotó a Helios, quien muy molesto le dijo que él también se arrepiente de dar la espalda a su mejor amigo y empujarlo a la muerte. Así que tendrá que vivir arrepentido toda su vida. Pero aún así, Helios en su mente decía: «Me arrepiento de todo, menos de haberte amado, Diana». Pero ni modo, Diana se deschavetó. Por otro lado, Cael, desde el momento en que Hestia se desmayó, no se alejó de ella ni por un instante. Había pasado ya 3 días y por más que la revisaban no encontraban nada malo en ella. Y aunque sonaba ilógico, el doctor le contaba a Cael que ella simplemente está dormida. Cael, en cambio, sentía que si la dejaba de ver por un segundo ella iba a desaparecer. Y Urus también estaba preocupado por Cael. Quería que comiera y durmiera, pero Cael se negaba. Estará junto a Hestia hasta que despierte. Además, Hestia se lo prometió, que ni loca lo dejaría, y menos luego de conocerlo. Mientras tanto, Hestia se encontraba sumida en un sueño, o quizás estaba en un mundo paralelo o divino, y a sus espaldas aparecía una mujer idéntica a ella, pero con ojos grises, la diosa del mundo de la novela. Hestia instintivamente lo sabía, fue ella quien la trajo a este mundo. Así recordaba sus súplicas antes de la regresión, pero sobre todo ahora sí quería respuestas, porque ella le mostró el brutal final de su personaje favorito. Pero ¿por qué la regresó en el tiempo? ¿Por qué? Si este mundo no es real. En eso, la hermosa diosa la abrazó feliz y con dulce voz le dijo que ella lo ha hecho muy bien. Y claro, lo que Hestia quería era respuestas, no ver a una diosa así de feliz. Así que, furiosa, Hestia quería entender por qué se acerca a ella así y con su forma. La diosa se quedó pensando hasta que feliz le dijo que esa forma es su forma original. Y apenas Hestia lo entendía, la diosa empezó a explicarle: ella es un extra, un personaje que no se menciona en la novela. ¿Por qué alguien así tendría tanto dinero? Además, si lo piensa, nadie la conocía. Más claro, fue ella quien creó ese cuerpo a su imagen y semejanza, solo para poder ser una fanática como es debido. Sí, como lo escucharon, una fanática, tal cual Hestia. Pronto le explicaba que ella disfruta viendo cómo viven sus hijos. Es su única y pequeña alegría. Observa en secreto desde cerca cómo colorean el mundo a su manera, en especial a aquellos que han recibido el poder divino. Así que es por eso que Diana vivió tan bien, porque ella fue elegida por Dios, típico de una protagonista. Sin embargo, Hestia quería saber por qué la trajo. Si ella es Dios, entonces ella es la autora de esta novela. Así que, ¿cuál es la razón por la que la metió en esta novela? Dios le explicaba que la historia de Diana es realmente divertida de ver, pues a pesar de su condición social se casó con el príncipe, pero en el camino una persona terminó con un trágico destino. Eso le rompió el corazón, porque le encantaba ver la historia de Diana, Helios y Cael. Así que empezó a pensar en qué podría hacer para que Cael también fuera feliz. Alguien que le impida elegir la muerte. Al menos en este mundo no había nadie adecuado para él. Así que convirtió su historia en un libro
y lo esparció por otros mundos. Ahora sí, Hestia se daba cuenta que realmente este mundo no es ficticio, sino real, tan real como ella, y ella que había pasado llorando como una loca, tratando de no enamorarse de Kael, incluso haciendo locuras para cuidar de su personaje favorito, por lo que ahora sí que estaba avergonzada, más porque Dios la estaba observando. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué ella? Dios le explicó que tras buscar por todos los multiversos, ella era la fan número 1 de Kael. Hestia estaba en modo, ay no, en serio, qué vergüenza. Pero ahora sabía que si retrocedió el tiempo es porque ella no logró a la primera su objetivo, pues Dios no pensó que ella no salvaría a Kael en su primera vida como Hestia, ni tampoco pensó que tras cumplir con su propósito, lograría vengarse de Diana por completo. ¿Pero lo consiguió? Cumplió con su deseo. Así que como su misión ha finalizado, le contaba que depende de ella decidir. ¿Desea quedarse en este mundo o regresar al suyo? Por otro lado, Kael despertaba y justamente había ocurrido lo que menos deseaba. Hestia había desaparecido delante de él, pero al ver a su alrededor Hestia estaba ahí frente a la ventana. Ella aún le guardaba rencor a la diosa por traerla a este mundo sin darle alguna explicación, pero gracias a su egoísmo conoció a su personaje favorito, el hombre a quien más ama, y ahora sí, feliz aceptaba lo que siente por él. Ella ama a su personaje favorito, pero ahora ya no es más un personaje, sino su persona favorita, el hombre que ama con todo su ser. Con los minutos se enteraba por Kael que había dormido por 3 días, pero ella solo sentía como si hubiese despertado de una buena noche de sueño, por eso lo dudaba. Pero cuando vio a todos llorando por preocupación empezó a creerlo. Sobre todo, el pobre Ouros ya moría de la alegría de verla bien, y como era de esperarse, Kael no podía dejar de pensar en su bienestar. Tenía miedo de perderla, sin embargo, hoy Hestia, al verlos así, sentía que por fin había vuelto a casa, al lugar que pertenece. Aunque por lo que pasó hoy y lo que Kael sabe sobre su muerte antes de la regresión, hacía que en él nazca una ansiedad por la salud de Hestia, más el deseo de no volver a mencionar a Diana para que Hestia esté bien. Pero Hestia feliz decía querer ver a la princesa, y Kael le dijo que no. Pero así, tras varios días entre su pelea de sí quiero y el no quiero, Hestia llegó al palacio, y por supuesto no fue sola, aunque sí fue sola a conversar con la princesa. Sin embargo, Hestia ahora estaba feliz y entendía la preocupación de Kael. Pero en parte todo esto es culpa de Dios por no contarle a tiempo sobre su misión. Pero bueno, volviendo a los problemas, el pueblo sigue pidiendo la destitución de Diana. Su relación con Helios sigue en picada y el templo le ha dado la espalda. Aparte, el emperador sigue enfermo, pero así llegaba ante Diana. Al verla así, sabía que la estaba pasando muy mal, y Diana no tardó en contarle que supo que pasó 3 días en cama y quería saber si ya recuperó el sentido. Pues según ella, Hestia está siendo castigada por Dios. Y seguro ahora se arrepintió de todo y vino a disculparse. ¿Cómo eres pendeja, hijita? Ahora entendía a Hestia por qué Diana la iguana le permitió ingresar a verla. Piensa que vino a disculpársela muy bruta, pero al menos no se va a sentir culpable por lo que le va a decir. Así Hestia le aclaraba que no siente lástima por ella, que todo lo que le pasa se lo merece, y sabe que jamás se va a arrepentir por completo por lo que le hizo a Kael. Sin embargo, piensa dejarla en paz. De ahora en más, ella velará por la felicidad de Kael a su lado, lo que significa que ella, Diana, ya no significa nada. Pues ahora Hestia sabe que su propósito real no era vengarse, sino amar como nunca a su favorito. Así que hoy le aclaraba a Diana que su relación con ella termina hoy y será una persona sin importancia en su vida. Y eso sí que le dolió a Diana. Dijo que no caerá en su trampa. Claro, quiere que baje la guardia para luego hacerla caer en una trampa, ¿verdad? Pero se olvida que ella sigue siendo una santa, elegida por Dios, y además la princesa de este imperio. Y así la muy pendeja pensaba que solo tiene que hacer que el templo la acepte de nuevo, curar al emperador, y así Helios volverá a verla. Y cuando Hestia vuelva a caer inconsciente, entonces Kael regresará también a ella. Sin embargo, en ese mismísimo momento todo se derrumbó, porque una sirvienta les informaba que su majestad el emperador está en estado crítico. Así
Hace ya muchos años, Diana era amada por todos a su alrededor. Ella era dulce y encantadora, pero sobre todo siempre ayudaba a quienes más podía, y eso a pesar de ser aún una niña. En una tarde había encontrado a la señora Margaret desmayada y no había dudado en pedir ayuda a los adultos. Fue así como terminó siendo reconocida por todos, aún más al ser un ser tan puro y noble. Tras sus rezos nocturnos, Dios le dio lo que pedía: seguir siendo única para siempre, y por eso la convirtió en santa. Pero hoy, Diana y Hestia llegaban corriendo a la habitación del emperador. Helios tranquilizó a Diana porque ya los médicos le habían dado los primeros auxilios y ahora solo deben dejarlo descansar. El resto solo quedaba en manos de Dios. Diana, que atesoraba mucho al emperador, estaba asustada. El emperador lucía muy mal y Hestia también estaba preocupada, pues el emperador ha sido como un padre para Kael y a ella la ha tratado con amabilidad. Y si las cosas empeoran ahora, Kael debía estar presente. Pero antes de irse, Helios le contó que envió a un sirviente a buscarlo, pues dado a que su padre aprecia mucho a Kael, lo mejor es que él también esté presente. Hestia solo pensaba que Helios y su padre lo han pasado muy mal, intentando evitar que Diana sea destituida de su cargo, y sobre todo el emperador se mantuvo firme como un muro inquebrantable ante los nobles. Y si muere, todo terminará para Diana. En eso empezó a toser sangre. Todos estaban aterrados ante la idea de perder al emperador. Diana, a pesar de la situación crítica, solo pensaba en ella, de que si muere el emperador los nobles la van a destronar, pues era obvio, ese hombre en agonía era su único aliado, y ahora parecía que lo iba a perder, y eso la asustó. Pronto la actitud de Diana se volvió tan evidente. Todos ahí notaron que la tonta solo estaba pensando en sí misma. Helios intentó concentrarse en su padre, pero ya no lo soportó. Le preguntaba a Diana si acaso, en una situación así, sigue pensando en sí misma. ¿Acaso no tiene corazón? El emperador la trató como a su propia hija, y ella solo lo utilizó para su propio beneficio. Diana intentó negarlo, pero en eso se preguntaba, ¿qué había hecho mal para merecer esto? Ella solo quería seguir siendo especial, que todo el mundo la quiera y querer a los demás. Y su petición a Dios consistía en ser una chica amable que se preocupe por todos, algo que parece ya olvidó. Seguro por eso Dios la abandonó. Hestia solo observaba cómo Diana media decía que ella es una santa, que no puede ser egoísta. ¿Cómo podría pensar así? Pero Helios le aseguró que ella ya no merece ese título. En medio de todo el desastre, Diana quería saber que si no es ella la santa, entonces ¿quién más merece ese título? Y prometía que apenas recupere su poder curará a su majestad. Dios la volverá a elegir porque ella aprecia la vida más que nada en este mundo y siempre fue fiel. En eso Kael ya llegaba y Hestia no tardó en correr a su lado. Y Diana, al ver a Kael, repitió en su mente lo de apreciar la vida de los demás, cosa que no hizo con Kael, de ser fiel a Dios, cosa que tampoco cumplió, y ahora no podía ni mirarlo a la cara sin sentir vergüenza. Por eso ahora sí, se deschavetaba por completo. En eso le dijo a Kael que si le dijo eso antes, solo fue para guiarlo por el bien, pues él había matado, pero jamás quiso empujarlo a la muerte, solo actuó como lo que es, una santa, y sintiéndose mal decía que no, ella jamás tuvo la culpa. Aunque si ahora es así es porque ella apareció. Y dirigiéndose a Hestia le dijo, Tú quieres derribarme, hundirme, ¿verdad? Tú me hiciste esto. Helios trataba de enfrentarla e incluso Kael ya estaba defendiendo a Hestia, pero la perra seguía y seguía hasta que dijo que desea que Hestia desaparezca. En eso el emperador llamó a Diana. Le dijo que ella antes era una santa de un templo y de golpe tuvo que vivir entre irresponsabilidad. Se equivocó al darle tal cargo, pero no dudaba de que ella era la persona adecuada para este puesto. Y si hubiese sentido antes que no le quedaba tanto tiempo, le hubiese dicho mucho más. Diana le pedía aguantar. Ella va a recuperar su poder y lo va a curar, pero él no debía dejarla. El emperador le dijo que el sufrimiento es como hacer que la gente sea más madura, así que debe convertirse en alguien mejor. Debe hacer que sus cualidades la hagan ser mejor que antes, y no solo considerarse alguien elegida por Dios. Y debe recordar que ella es su hija amada y está orgulloso de ella. Aunque tras decir esto, el emperador murió. Y ahora sí, Diana quedó desamparada por completo.
Con el tiempo se dio el funeral del emperador, un momento solemne y triste para todos. Dado al luto que todos guardaban, nadie mencionó la destitución de la princesa heredera, pero luego del funeral se descubrió el libro de contabilidad del templo y su lista de propiedades, así que todo volvió a ser igual o peor para Diana. Y como ahora Diana ya no tiene ni poderes, el mundo le dio la espalda totalmente, aunque lo bueno de todo esto es que ahora todos se volvieron más honestos, sobre todo el templo. Además, desde la muerte del emperador y por cómo Diana actuó, Helios ya no ve a Diana con buenos ojos. Días más tarde, Porcael se enteraba que Diana fue destituida de su cargo como princesa heredera, y ella lo aceptó con frialdad. Luego de ser destituida había regresado al templo, pues incluso luego del funeral del emperador ella solamente había estado encerrada en su habitación, como un criminal esperando su juicio. Sin embargo, Yaestia no quería saber nada de la Saltamonte Rosa, pues tenía más cosas de qué preocuparse. Pero Cael le recordaba que pronto los nobles empezarán a buscarle una nueva esposa a Helios y además se viene su coronación. Pero Hestia en serio tenía cosas mucho más importantes de qué preocuparse y le contaba que hoy la revisó el médico porque sentía mucho cansancio y vómitos. Cael ya empezó como loco a pensar en quién sabe tantas cosas, pero Hestia le aseguraba que no es nada de qué preocuparse y animándose le susurró al oído la buena nueva. Sí, mi bello albino favorito, tú y Hestia van a ser padres. ¡Ay, qué bonito! Y hoy Hestia comprendía. Así como ella llegó a este mundo para salvarlo, él la salvó a ella y le dio una nueva vida en este mundo. Más ahora que tendrán una familia, por lo que ahora solo les quedaba un y vivieron felices para siempre. Y espero por el bien de todos que nos den extras, porque yo me muero por ver a un albino hermoso con ojos rojos o a una mini Hestia con ojos violeta. Ay, ya me los imagino. Estén atentos ante cualquier actualización y no olviden seguirnos en el canal de WhatsApp para más información. Link en la descripción del video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!